Hola, en esta sesión vamos a hablar de lo que significa extender discos y extender volúmenes de discos, siempre a nivel de Azure. Antes de comenzar, voy a hacer la aclaración. Cuando estamos hablando de extender un disco, estamos hablando de un disco que puede aumentar su tamaño, hacer un increase del tamaño de disco. Esto puede suceder con discos de sistema operativo y puede suceder también con discos de datos, con los famosos data disk. ¿Qué hay que tener en mente para esto? Por consideración, por regla general, cuando hagamos un increase del tamaño del disco, cuando lo aumentemos, tengamos cuidado. Porque si después nos damos cuenta que realmente ese tamaño no lo ocupamos y que estamos desperdiciando espacio, y recuerden que hay una facturación, mientras más grande el disco, más va a facturar. Cuando después queremos devolvernos, el tema no es tan fácil. Entonces sí tengamos la consideración, si vamos a crecer en tamaño en disco, a extenderlo, tengamos cuidado de escoger el tamaño apropiado. Lo otro, el disco en Azure, en las máquinas virtuales de Azure, se puede extender desde PowerShell y se puede extender también desde Azure CLI por línea de comando. Algunos clientes, y es una cosa que sucede con cierta frecuencia, llaman a Microsoft y nos dicen, hey Microsoft, quiero extender el tamaño de mi disco. Y resulta que lo extendí en el portal y después de extenderlo en el portal voy a mi máquina virtual y no veo el tamaño. El tamaño no ha aumentado, simplemente no crece. Una cosa es extender el disco a nivel de Azure para la máquina virtual y otra cosa es extender el disco a nivel del sistema operativo. Son dos cosas distintas. Azure va a incrementar la capacidad del disco y hay un procedimiento que se debe seguir para que ese disco se vea reflejado con su nuevo tamaño en la máquina virtual. Cuando estamos hablando a nivel de sistema operativo, estamos hablando que el sistema operativo debe tomar ese espacio que no está tratado, espacio crudo, por así decirlo, lo que se conoce como unallocated space, para extender el volumen, extender el disco a partir de ahí. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Aquí hay una máquina Windows que está ejecutando Server 2016 y es esta máquina a la que yo estoy conectado. En esta máquina, dicho sea de paso, van a ver tres unidades de disco. Recuerden que en Azure las máquinas virtuales van a tener el disco de sistema operativo, el disco temporal, lo que se conoce como el almacenamiento de corto término, y van a tener también discos de datos que no son obligatorios, son opcionales. Y recuerden que ya lo hemos dicho muchas veces, las máquinas virtuales tienen una capacidad específica, una cantidad específica de discos que se les pueden atachar o conectar según el tipo, el SKU o el tamaño de la máquina. Eso no lo vamos a mencionar porque ya lo hemos visto muchas veces. Esos son los tres discos que yo tengo en este momento. Un disco de 127 gigabytes, que es el de sistema operativo. Un disco de 16 gigabytes, que es el almacenamiento temporal. Recuerden que este está corriendo en Premium Storage, o sea, es SSD. ¿Por qué? Porque el caché tiene que ser rápido. Básicamente eso es para temporales. Y aquí tengo un disco de datos que en mi caso personal mide 127 gigabytes. En el caso de ustedes puede ser menor, puede ser superior. Recuerden nada más que los discos tienen un tamaño y según el tamaño y el tipo de disco así va a ser su performance en términos de IOPS, de input output per second, o en términos de throughput cuando hablamos de la cantidad de megabytes por segundo que pueden mover. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a regresar al portal de Azure de esta máquina virtual y quiero mostrarles otra cosa. Este disco de datos ya tiene un tamaño. Este disco de datos en este momento mide 127 gigas, ¿cierto? Quiero que observen esto. Mide 127 gigas. Resulta que a mí se me ocurrió que necesito extender el disco. Entonces voy a venir al blade de la máquina virtual y en el blade o en la hojilla de la máquina virtual voy a venir al apartado de discos. Dentro del apartado de discos voy a observar cuáles discos tengo. Vean que aquí tengo el de sistema operativo que mide 127 gigabytes y dicho sea de paso no está encriptado, lo ven aquí. Y tengo un disco de datos que se llama Data Disk 1 que corresponde al LUN 0 que también mide 127 gigabytes, hablamos de 128 por un redondeo y que tampoco está encriptado. Más adelante vamos a ver la encripción en Windows, porque recuerden que en un video tutorial anterior ya la vimos en una máquina Linux, haciendo encripción en Linux, y que encriptamos el disco desde Azure CLI. Les voy a mostrar después una opción de encriptar máquinas Windows, pero ese no es el capítulo de hoy. ¿Qué me interesa de este disco? Este disco
dicho sea de paso, de este disco de 127 gigas o 128 gigas que está redondeado, es lo que en Microsoft conocemos como un disco de tipo P10. El P10, el P10, es un disco que tiene 127 gigabytes y tiene una cantidad, por así decirlo, muy modesta, muy sencilla de IOPS y un performance muy modesto o muy sencillo en cuanto al throughput. Los discos van a ir aumentando P10, P20, P30, P40, P50 y sucesivamente van a tener cada uno de ellos una capacidad específica. Ahora quiero que observen esto. Si yo quiero agregar otro disco de datos aquí, también lo vimos en una sesión anterior, simplemente vengo al Add Data Disk y voy a agregar el disco. Pero lo que me interesa no es agregar un disco. A mí lo que me interesa en este momento es trabajar con este de 127 gigas, que en realidad dice 128. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar extender este disco. Esto lo voy a cancelar porque no quiero agregar ninguno. Voy a aprovechar la opción para que puedan ver lo que les decía de los tamaños de los discos. Observen este disco que tengo aquí en este momento. Eso es un repaso porque ya esto lo he enseñado otras veces. Este disco que mide 1023 gigabytes tiene 5000 IOPS por segundo y 200 megabytes de throughput cuando el disco es de tipo premium, o sea SSD. Si el disco es de Magnetic Player, en ese mismo tamaño va a tener 500 IOPS por segundo y 60 megabytes de throughput. A esto me refiero cuando hablamos de P10, P20, P30, si es almacenamiento estándar o es almacenamiento premium. Eso es lo que quiero que les quede claro. Esto no lo voy a agregar, les dije porque no es el caso para esta demo. Y lo que voy a hacer es que voy a cancelar esto porque quiero que vean la operación que voy a realizar sobre el disco. Ya se canceló y entonces vamos a proceder con este. En este disco de 127 gigabytes es donde vamos a llevar a cabo la operación. Yo no puedo, y es una cosa que quiero que vean, yo no puedo extender el disco mientras la máquina esté en ejecución. Mientras la máquina esté trabajando no puedo extenderlo. Necesito bajar la máquina. O sea, necesito apagar la máquina, hacer un stop de la máquina. ¿Por qué? Porque mientras la máquina esté en ejecución yo no puedo trabajar con ese disco. Entonces, lo primero que voy a hacer es bajar la máquina. Y recuerden que no necesito mayor ciencia para eso. Simplemente voy al botón de stop y la máquina va a pasar por un proceso en el que ordenadamente se cierra la instancia a nivel de Azure. Aquí como podemos ver la máquina ya está haciendo el proceso de deallocation y si observamos el apartado de notificaciones se nos va a indicar que la máquina se está deteniendo y ven que aquí ya se detuvo por completo. Consideración, el tiempo para que la máquina se detenga varía según el tipo de máquina y el tamaño de los discos y lo que la máquina tenga, la instancia tenga que ir deteniendo o cerrando para que se haga ese cierre ordenado. Vean que aquí ya está detenida y nos indica que está en modo deallocated. Entonces volvemos a la máquina virtual, buscamos nuevamente el apartado de discos, buscamos el disco en cuestión, en este caso de 127, 128 gigabytes y le vamos a aumentar el tamaño. Vamos a suponer que yo me doy cuenta, 127, 128 gigabytes no son suficientes para mí. Entonces resulta que yo lo que necesito son 512 gigabytes. Voy a devolverme aquí para que lo puedan ver. El disco está en 127, 128 gigabytes. ¿Lo ven aquí? Yo voy a devolverme a decir quiero que el disco sea de 512 gigabytes. Aquí no estoy hablando de megas, estoy hablando de gigabytes. Entonces, número uno, el disco es un disco de tipo premium, es un disco SSD. Número dos, estoy cambiando simplemente el tamaño. Vean que al cambiar el tamaño varía la cantidad de IOPS y varía el monto del throughput. Porque cuando yo estaba en 128 gigabytes tenía 500 IOPS por segundo y 100 megabytes de throughput. Al pasar a un disco de 512 gigabytes o medio tera, voy a tener 2300 IOPS por segundo y voy a tener un throughput de 100 megabytes por segundo. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque quiero que vean que entonces es cierto lo que les decía en los videotutoriales anteriores. Mayor el tamaño del disco, mayor el performance del disco. ¿Qué es lo que hay que tener en mente? Que obviamente eso significa facturación.
Voy a aceptar ese tamaño porque es el que realmente me interesa y voy a permitir que Azure actualice la información del disco. Esto es lo que se conoce como la geometría del disco. Aquí ya quedó actualizado. El siguiente paso es que debo volver a encender la máquina virtual. Debo volver a hacer un stop de la máquina virtual. Entonces, no me queda otra, tengo que volver a arrancarla. Si alguien tiene duda de que escogió el tamaño apropiado, siempre puede devolverse y en el blade de discos va a ver el nuevo tamaño. Observen, aquí ya están 512 gigas. Encendemos la máquina virtual y la dejamos que cargue. Aquí la máquina ya está encendida y de nuevo recuerden que el tab de notificaciones nos va a indicar cuando la máquina está encendida. El siguiente paso sería que yo me conecte por RP nuevamente a la máquina virtual. Entonces en ese caso no nos queda otra opción, necesitamos conectar por RP a la máquina de nuevo. Aquí está realizando la conexión de nuevo, aquí podemos ver la máquina. Algo muy importante, observen que cuando yo cambié el tamaño del disco aquí y especifiqué los 512 gigabytes, lo que estoy haciendo es pasando de 128 gigabytes a 512 gigabytes. O sea, la diferencia de 128 a 512 es lo que yo le voy a extender al disco. Yo no estoy agregando un disco nuevo. En un video tutorial anterior, en una sesión anterior, yo les expliqué cómo agregar un disco de datos, recuerden, y cómo hacer para que Windows, en ese caso, como sistema operativo, reconociera el nuevo disco. Pero lo que vamos a hacer ahora es indicarle a Windows, no quiero un segundo disco, quiero que el disco existente expanda su tamaño, que siga siendo el disco original, asumiendo la diferencia para completar el nuevo tamaño. Eso es lo que nos va a interesar. A la hora de revisar en la máquina virtual las unidades de disco, vamos a encontrar con que muy posiblemente el nuevo disco todavía no refleja el tamaño que le hemos indicado. Veanlo aquí, sigue siendo un disco de 128, 127 gigabytes. 127, recuerden, se los digo una vez más, porque está redondeado a 128. Hay un redondeo, pero en realidad el tamaño ahí no nos va a preocupar tanto, que un gigabyte de diferencia no nos afecta. Entonces aquí es donde las cosas cambian. Yo necesito una herramienta a nivel de sistema operativo, no a nivel de Azure. Azure ya cumplió lo suyo. Azure ya asignó, hizo un allocation del tamaño para llegar a 512 gigabytes. Ahora es el sistema operativo el que tiene que darse cuenta que hay disco, en este caso disco existente, que hay espacio crudo, espacio que se encuentra en un estatus de unallocated y que a ese disco se le va a sumar ese espacio que se encuentra como unallocated space. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la operación del extend. Repito, el sistema operativo, no Azure. Entonces, dentro de las herramientas administrativas de la máquina virtual Windows, vamos a utilizar la que ya por excelencia conocemos cuando tratamos los discos duros para particionarlos, para formatearlos o para crear volúmenes, y es el administrador de discos. Aquí hay que proceder con cierta cautela porque yo necesito que quede claro cuando estamos hablando del espacio no localizado o el espacio que se conoce como unallocated space. El administrador de disco dice que la letra de disco es F. Entonces debemos verificar que ciertamente el sistema operativo nos corrobore que la letra de disco es F, y ciertamente es F. Normalmente lo que se va a tratar de hacer aquí es extender el volumen, y vean ese espacio que no está asignado, el espacio crudo, y lo que se va a formar al final es lo que se conoce como un volumen abarcado o un span volume, en donde estos dos espacios se van a sumar y se van a convertir en un volumen. Esto no significa que hay dos discos físicos, sino que hay un volumen. Y aquí voy a repetir esto para que lo vean al revés. Este disco que en este momento dice 512 GB, nosotros en Azure lo vemos como un solo disco. Esto es verdaderamente un disco a nivel de Azure.
Vean que hay una sola masa de 512 gigabytes. Pero a nivel del sistema operativo, el sistema operativo lo tiene truncado, lo ven, lo está dividiendo. Eso es lo que quiero que les quede claro. Por eso estamos hablando de un volumen y se va a convertir en un span volume para los que me han estado preguntando vía chat en la segunda pantalla. Normalmente, ¿qué hacemos aquí? Llevamos a cabo una operación que se llama extend. Extendemos el volumen, como les decía. Entonces vamos al disco que ya tiene el espacio asignado, no al que tiene el espacio crudo. El que tiene el espacio crudo lo vamos a agregar, lo vamos a sumar. Vamos al disco que ya tiene el espacio asignado, hacemos clic derecho en ese disco y escogemos la opción de extender el volumen. A la hora de indicar que queremos extender el volumen, se le debe indicar a la aplicación o al snapping cuál es el espacio que queremos agregar. En este espacio, en este caso hay 384 gigabytes. Recuerden que entre megabytes y gigabytes hay una diferencia, porque recuerden que tenemos el bit, luego tenemos el byte, luego tenemos, por ejemplo, los kilobytes, luego tenemos los megabytes y ahí vamos subiendo sucesivamente. Entonces recuerden que tenemos la unidad sencilla, que es el bit, que 8 bits forman un byte y así vamos sucesivamente. Recuerden que 1024 bytes forman un kilobyte o un kbyte y que 1024 kilobytes forman el megabyte y así sucesivamente. Por eso es que estos 384 gigas no se ven igual que estos 393.216 megas por la configuración que hay, por los redondeos, los radios de redondeo que hay. Pero vamos a decir que sí, que 393.216 megabytes equivalen efectivamente a estos 384 gigabytes. En eso no nos vamos a complicar. Y observen lo que pasó ahora. El disco se extendió. El disco extendió, sigue manteniendo la letra F y ahora hay un volumen de 512 gigabytes. Si yo reviso a nivel de esta máquina virtual y consulto sus unidades de disco, yo debería ver que el disco debe ser consistente con lo que reporta el administrador de discos. Y veanlo aquí, sigue siendo la unidad de F y hay 512 gigabytes de espacio. Para los que se están preguntando si hay una diferencia de 1 gigabyte, estamos hablando de 512 a un lado y estamos hablando de 511 al lado del sistema operativo. Recuerden, muchachos, que esto es redondeo. No nos va a importar ese gigabyte de diferencia. A nivel de Azure, Azure va a saber automáticamente que en efecto ese disco es de 512 gigabytes. Windows en realidad va a saber que es de 512 gigabytes, pero por una cuestión de redondeo se los va a mostrar como 511 gigabytes. Y básicamente esos son los pasos para que ustedes puedan extender el volumen. No hay mayor ciencia en esto. Recuerden verificar siempre la letra del disco como administrador de discos y la letra de disco dentro de My Computer o My PC. Y recuerden siempre estar seguros de que no están seleccionando en el administrador de discos el espacio que aparece como unallocated. Seleccionen siempre el volumen o el disco existente para extender el volumen contra el espacio que no está alocado para ninguna operación. Espero que esta información sea útil. Realmente es un caso por el que muchos clientes llaman a Microsoft constantemente. Y espero que esta información les ayude y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.